Hoy estamos acá con un sumario abierto por decir la verdad. Una verdad que viven y sufren muchas escuelas y comunidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a causa del abandono por las políticas educativas que se vienen tomando hace años. Desde el día de la visita del director general de escuelas a la escuela 19 del distrito 19 y la publicación de la ministra en las redes sociales, hasta hoy, pasé por todas las sensaciones y emociones que ustedes se puedan imaginar. Pero los sentimientos más fuertes son de injusticia, de indignación y de impunidad. ¿En qué momento se escucha la docencia? ¿Cuándo somos consultados y consultadas para establecer políticas educativas que modifican la tarea pedagógica diaria? ¿Qué espacio tenemos la docencia para ser escuchados y escuchadas? ¿Cuánto tiempo más tenemos que aguantar el destrato de las autoridades? ¿Tan difícil es pedir que un ministro o una ministra de Educación sean docentes? Se nota mucho que quienes conducen las escuelas públicas de la ciudad no lo son. Se nota mucho. ¿Cuál es el tono correcto para expresar el olvido? ¿Cuál es la forma adecuada de dirigirse cuando no aguantás más trabajar todos los días en el abandono? ¿Cómo hay que hablar si nunca nos quieren oír? ¿Qué hay que hacer si todos los días vemos y vivimos el vaciamiento de la educación pública? ¿Cuánto más hay que aguantar? Quienes amamos, vivimos y trabajamos en las escuelas públicas sabemos perfectamente la importancia que tiene el vínculo pedagógico. Nosotros garantizamos el derecho a la educación durante todo el 2020. Utilizamos nuestras computadoras personales, pagamos nuestro propio internet e hicimos que nuestro horario laboral sean de 24 horas durante los 7 días de la semana. Muchos compañeros y compañeras de la escuela tenían clases virtuales o respuestas o preguntas de dudas de las tareas a cualquier horario y cualquier día de la semana. Particularmente en mi caso personal, yo hacía videollamadas los domingos a las 19 horas porque era el único día que mi alumna tenía un dispositivo apto para recibir una clase virtual. Les cuento que el año pasado en nuestra escuela hicimos un relevamiento a más de 300 familias y nos arrojó datos muy fuertes. Por ejemplo, más del 50% de los alumnos y alumnas de la escuela tenían un solo dispositivo por grupo familiar. ¿Qué hizo este gobierno para garantizar el derecho a la educación de los pibes y las pibas durante todo el 2020? Yo se lo respondo, nada. Porque no entregaron dispositivos ni garantizaron la conectividad en un año en el cual Internet era un derecho básico e imprescindible para poder educarse. ¿Qué herramientas nos dio a los docentes y a las docentes y a las familias para garantizar ese vínculo pedagógico? ¿De qué calidad educativa hablan si en febrero tuvimos solamente 3 días hábiles para organizar una escuela en plena pandemia y sin vacunación? Ya nos olvidamos de eso. Nada de todo esto tiene que ver con calidad educativa. Nada. Nuestra escuela hace 4 años que no tiene teléfono de línea. Fallan las calderas en invierno, todos los inviernos. Fallan los ventiladores, desbordan las rejillas. Tuvieron un año para solucionar los problemas de infraestructura de las escuelas y brillaron por su ausencia. ¿En qué momento hablamos de cómo iban a volver los chicos y las chicas a las escuelas después del 2020? ¿En qué momento nos preguntaron qué escuela necesitamos? ¿Cuándo vamos a hablar de la situación que viven las familias? Necesitamos respuestas. Necesitamos que se acerquen de forma genuina y sincera. Necesitamos que nos escuchen y que nuestra voz sea tenida en cuenta y valorada. Quienes caminamos la escuela todos los días, todo el día, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Quiero finalizar agradeciendo el apoyo impresionante que tuvimos, tanto en la escuela como en las comunidades, como en la comunidad educativa, como las organizaciones del barrio que se acercaron al abrazo que hicimos.
como a muchas organizaciones de todo el país que nos hicieron llegar sus fuerzas. Les cuento que hicimos un documento en 4 días y tuvimos más de 1.300 firmas. A todos aquellos les agradezco de todo corazón. Pero es increíble que todavía haya que seguir repitiendo las cosas, pero lo vamos a seguir repitiendo hasta que les quede grabado, bien grabado. La docencia se elige, la escuela pública se elige y ambas se defienden todos los días. Muchas gracias.